Gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos por venir. ¿Qué es la idea de esta reunión? La idea de esta reunión nos parecía que iniciado la campaña electoral, una campaña electoral bastante sui generis, todos acá percibirán de que en realidad no hay clima electoral, porque no hay grandes manifestaciones, hay más bien una sensación como que se va desarrollando con mucha lentitud la misma, faltan 40 y pico de días y no uno ve esa ebullición que estábamos acostumbrados a ver en otras campañas. Nos parecía muy importante iniciar un nuevo estilo de convocatoria y de reunión. Por supuesto que es una reunión de carácter político, pero entendíamos en este caso, y por eso elegimos además hacerlo aquí en Punta de Rieles, que era muy importante poder explicar cuál es el objetivo o para qué se quiere ganar. Porque muchas veces lo que sucede en las campañas electorales es que el eslogan ha sustituido al razonamiento, o sea, la frase cortita, la música, las banderas, que por supuesto son muy importantes, pero que no tienen mucho que ver con la cotidianeidad de nuestra vida. O sea, tiene que ver, muchas veces esas cosas las hacemos para los políticos y no para la gente. Y creíamos que teníamos que encarar esto de otra manera. Teníamos que invitar a quienes han tenido la responsabilidad y quienes con el trabajo de todos nosotros y con el voto de todos nosotros tendrán la responsabilidad desde el gobierno, que pudieran venir a explicar, que pudieran venir a charlar con ustedes en una forma más intimista sobre las ideas que está promoviendo el Partido Nacional, sobre el para qué queremos ganar, qué pretendemos hacer desde el gobierno, cuáles son los objetivos que Luis y Beatriz y el Partido Nacional pretenden a partir del 1 de marzo del año que viene poder llevar adelante. Porque en definitiva de eso se trata la elección. O sea, nos parecía que era momento de tornar hacia la idea de que la gente se pudiera por un ratito informar del por qué queremos o pretendemos que nos acompañen con su voto. Y entonces la idea que empezamos a esgrimir era la idea de convocar a estas reuniones a correligionarios, a compañeros, a amigos, pero esencialmente a gente que no tiene mucho la oportunidad de acercarse a estas reuniones y que son el motivo de nuestros desvelos, o sea, a la población, a la gente. Y en ese sentido, creíamos, y en esta primera oportunidad tenemos el gusto que aquí nos acompañen Azucena Arbeleche y Fernando Blanco. Azucena Arbeleche, como ustedes bien saben, es quien encabeza los grupos de economía en la fórmula presidencial La Calle Pou Argimón y que eventualmente, en caso de acceder al gobierno, sería la próxima ministra de Economía. Y como nos parecía entonces que el tema era un tema muy importante para poner énfasis en una conversación que tuviese la llaneza de poder explicar cómo la economía influye sobre nuestras vidas, mucho más de lo que creemos. Y por eso nos preocupamos de salir a invitar a comerciantes, a empresarios, a feriantes, a gente que dinamiza y mueve la economía de nuestro país. El 70% de la economía hoy la mueven la pequeña y la mediana empresa. O sea, ese hombre y esa mujer que se levantan todas las mañanas a trabajar, levantan las cortinas de sus emprendimientos y se levantan todas las mañanas a trabajar codo con algún empleado en llevar adelante la tarea de progresar y por ende de hacer progresar al país. Y nos parecía y nos parece central que en esta reunión pudiéramos transmitirles a ustedes la preocupación central, el eje central
de nuestra preocupación que está vinculado con la clase media. O sea, el Uruguay es un país de clase media. Y que lo que tenemos por delante es el objetivo de trasladarle a esa clase media la oportunidad de progresar por el convencimiento de que progresando la clase media progresa el país. Y ese progreso se tiene que dar en un ámbito de seguridad, en un ámbito de el Estado no como enemigo, sino como socio, de entender que lo que nos interesa no es, y esto lo va a explicar mucho mejor Azucena que yo, el recaudar por el recaudar, o sea, no es una visión que creo que es de las diferencias centrales que hoy tenemos con el gobierno del Frente Amplio y con el Frente Amplio, que es, la nuestra es el Estado al servicio de la gente, y la de ellos es la gente al servicio del Estado. Y es una diferencia realmente copernicana, o sea, trascendente, porque lo que en primer orden nosotros ponemos como prioridad es justamente entender que el desarrollo, el progreso, lo genera el emprendedor, el innovador, el comerciante, el industrial, el productor rural, el granjero, el que tiene una pollería, una ferretería, una panadería, el que tiene una tiendita, una mercería, y a ese es al que el Estado, desde el gobierno del Partido Nacional, pretendemos ir a rescatar. Y el rescate está vinculado con algo que me parece que es muy importante, que es brindándole a ese ciudadano y al conjunto de los ciudadanos seguridad. La seguridad no solamente la física, que es primordial, porque hoy uno de los problemas que estamos viviendo es justamente que quien levanta una cortina para abrir su emprendimiento no sabe si dentro de media hora después no le ingresan al comercio para robarlo y si como consecuencia de ese delito la consecuencia final termina siendo la pérdida de la propia vida. Sino que además de eso está vinculado con otra cantidad de servicios por los que pagamos nuestros impuestos y el Estado no nos los devuelve en servicios de calidad. Y entonces tenemos que duplicar los costos para poder tener, por ejemplo, si no tenemos la posibilidad de una policía efectiva, recurrimos a un guardia de seguridad privado. Entonces, por un lado, pagamos para que la policía nos proteja y por el otro lado tenemos que pagar a una empresa privada para que nos proteja de lo que la policía no nos protege. Y eso se repite en amplísimas áreas de la vida nacional. Eso se define en la próxima elección. Y por ende, entonces, creíamos oportuno que hoy invitáramos aquí a Azucena y a Fernando a que vengan a conversar con nosotros, a que les cuenten y nos cuenten cuáles son las prioridades, los objetivos, y para que eventualmente, si existe la posibilidad de hacer alguna pregunta o alguna duda que tengan todos ustedes, la puedan realizar también para de esa manera culminar con el objetivo que esta reunión tiene. Y el objetivo que esta reunión tiene es que todo el mundo se vaya informado, esperemos que convencido y estimulado para hacer algo en ayudar a que el próximo gobierno sea el gobierno del Partido Nacional encabezado por Luis Lacalle Pou. Así que le damos a todos ustedes la más cordial bienvenida, les agradecemos a todos su presencia en la noche de hoy y sin más les presento a la economista Azucena Arbeleche. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches para todos. Es un gusto de parte de Fernando Blanco y mía estar con ustedes, compartir este rato, que me parece que lo mejor es que haga una introducción de cuáles son los principales temas y preocupaciones que tenemos y nuestras propuestas en materia de política económica, y después tener la oportunidad de abrir a preguntas y que realmente haya un diálogo y que nadie se vaya con dudas y que todos se vayan convencidos, como dice Gustavo. Antes de entrar en lo que es puramente económico, quisiera compartir con ustedes que desde el equipo de economía
Estamos muy ilusionados porque realmente, como dice Gustavo, creemos que tenemos una oportunidad por delante de cambiar el país, de construir un país mejor para todos los uruguayos y que de alguna manera eso nos hace tener mucha ilusión. Creemos que somos muy optimistas, a pesar de que vamos a compartir ahora un diagnóstico por ustedes conocidos que tiene muchas dificultades en materia económica, pero somos muy optimistas porque hace más de 5 años que tenemos el mismo equipo que venimos trabajando, hemos presentado propuestas, no hemos salido a reunirnos ahora para tener la agenda, hemos presentado propuestas a través de los distintos legisladores que tenemos en el Parlamento, a través del senador Lacalle Pou, los 2 de marzo, que le presentaba al presidente de la República. Hemos trabajado muy coordinadamente con nuestros legisladores, desde el Parlamento, Centro de Estudios del Partido Nacional, van versiones taquigráficas, que Gustavo pone, va la versión taquigráfica, van números de acá para allá. O sea que no es un trabajo de estos últimos tiempos, sino que es un trabajo de mucho tiempo que se ve plasmado ahora en una agenda común del Partido Nacional, que es la agenda Lo que nos une, así lo hemos llamado. También somos muy optimistas, a pesar de la situación complicada que estamos atravesando, porque ustedes van a ver que la mayor parte de los temas y los problemas que tenemos hoy en día se solucionan con sentido común. El mismo sentido común que ustedes usan en sus emprendimientos, en sus negocios, en sus comercios, bueno, ese es el sentido común que le está faltando al gobierno. Y también somos optimistas porque creemos que tenemos esa dosis de coraje y voluntad política para llevar adelante los cambios que hoy son necesarios. ¿Qué es lo que vemos entonces en materia económica? Lo que vemos con los números, que es lo que nosotros miramos, los grandes números, es lo mismo que seguramente sientan ustedes. Las ventas que están disminuyendo, los problemas de mantener los empleados en los comercios, los problemas propios de que ya no tengo el empleo y perdí el empleo. Bueno, esos son los mismos problemas que vemos reflejados en los números grandes. Una economía que está estancada, un mercado laboral que ha perdido puestos de trabajo. Hace pocos días veíamos los últimos números y son todavía peor. Una tasa de desempleo que viene aumentando, a pesar de que cada vez menos gente está buscando empleo, porque hay mucha gente que ya desiste de buscar, ya no, dice, no, si no voy a encontrar. Directamente opto por otra cosa, me quedo cuidando a un familiar en la casa, me quedo estudiando. Y una inversión, que ustedes también lo pueden sentir, que optan, no voy a invertir porque no me conviene, no me dan los números, ¿para qué voy a comprar esta máquina? ¿Para qué voy a hacer esto si al final las cuentas no me dan? Bueno, eso a nivel macro también se ve, inversión real que desde el 2015 viene bajando. Pero diría yo que de este diagnóstico lo que más nos preocupa y el foco de nuestra agenda es recuperar los puestos de trabajo en el Uruguay. Y quizás el mayor fracaso en materia de política económica en el Frente Amplio lo vemos en el mercado laboral, que es la destrucción de puestos de trabajo. Por lo tanto, toda la agenda económica está centrada en recuperar el dinamismo en la actividad y en recuperar la generación de puestos de trabajo. Puestos de trabajo que no pueden venir únicamente desde el Estado. Sí queremos un Estado fuerte, activo y protegiendo en particular a los más vulnerables, como decía Gustavo, pero no puede ser el Estado la única fuente de generación de empleo. Nuestra apuesta es a que el sector privado, a que las empresas, y empresas básicamente estamos pensando en micro, medianas y pequeñas empresas, que son la mayor parte de las empresas del Uruguay, la que mayoritariamente aportan al Producto Interno Bruto que decía Gustavo, y recordemos que las 2/3 partes del empleo privado viene de las MIPYMES, de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y ahí es donde le ponemos un foco particular en nuestro programa de gobierno. El primer problema que vemos detrás de este estancamiento, destrucción de puestos de trabajo, caída de la inversión,
es que todos los sectores de la economía han perdido competitividad. El sector comercial, también el industrial. Ayer hablábamos en el Prado, en la Asociación Rural del Uruguay, y también el sector agropecuario ha perdido competitividad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay atrás de esta pérdida de competitividad? Nosotros creemos que buena parte de la responsabilidad de que los números no les den al final y que haya destrucción de puestos de trabajo es la conducta, está en la conducta fiscal que ha llevado el gobierno. Un gobierno que ha gastado en todo este periodo y que la cuenta de sus gastos se la ha pasado a toda la población y a todas las empresas, en particular a las pequeñas empresas. Gustavo decía que hay que ver el Estado como un socio, pero nuestra percepción es que hoy ese socio es un socio muy caro para las empresas, un socio oneroso, está sentado en la empresa, es socio y ¿qué aporta? Le chupa recursos a la empresa a través de impuestos altos, porque tenemos impuestos altos, a través de tarifas públicas que han sido utilizadas para financiar el agujero fiscal. ¿Y qué le aporta a la empresa? ¿Le aporta buena infraestructura? Bueno, en muchos casos no. ¿Le aporta buena seguridad? Que sin duda, en primer lugar, es un problema de la vida humana, pero también, al no aportar seguridad, es un costo adicional para la empresa, porque yo tengo que tener o un guardia de seguridad o una alarma. Esos son costos que van agregándose en el comercio, en el emprendimiento. ¿Le aporta una formación, una educación a las personas adecuada a lo que se necesita en muchas de las empresas? Bueno, entendemos que en muchos casos no. Entonces tenemos en las empresas un socio caro que nos quita recursos y que no sabemos exactamente qué nos aporta. Y tampoco aporta a los sectores más vulnerables muchas veces, porque si nosotros estuviéramos pagando impuestos como empresa o como persona y vemos el fruto de esos impuestos, vemos que hay salud de calidad, educación de calidad, que hay un Estado presente en protegiendo a los más vulnerables, yo creo que todos nos quedaríamos contentos. Pero eso tampoco es lo que vemos. Y a nivel de las empresas es lo mismo. A mí me gusta la imagen de decir, bueno, nos sentamos a la mesa y hay que alimentar a la familia y también al Estado, porque también como personas, como familias pagamos impuestos y tenemos que alimentar al Estado y sin embargo en contrapartida es muy poco lo que recibimos. Entonces lo primero que tenemos que hacer en materia de política económica es que el Estado deje de gastar como está gastando, que empiece a generar ahorros, a ser más eficiente. Lo mismo que nosotros en nuestras empresas aplicamos de sentido común para generar ahorros, bueno, es hora de que también el Estado haga lo mismo. Habrán escuchado hablar de algo bastante abstracto como el déficit fiscal. Eso es simplemente que el Estado está gastando mucho más de lo que recauda de todos nosotros, mucho más de lo que recauda básicamente con impuestos y de lo que recauda a través de las empresas públicas con las tarifas, con la luz que pagamos, con la electricidad que pagamos, con el agua que pagamos. Hoy ese déficit es de más de 2.000 millones de dólares, es de los más altos que hemos tenido en los últimos 30 años, a pesar de que en todo este periodo el gobierno no ha dejado de aumentar la carga tributaria. Si uno mira desde el 2004 hasta la fecha, la recaudación o los ingresos del gobierno en relación al producto, para que tenga sentido, siempre ha ido aumentando. Pero el gasto ha aumentado y mucho más de lo que aumentaron los ingresos. Es decir, el gobierno se gastó todo lo que aumentó de impuestos y además, a pesar de eso, siguió con déficit fiscal que es cada vez mayor. Ese déficit fiscal se tiene que corregir, porque si no va a seguir apretando a las familias, a las empresas. Yo digo, es como que nos pusieran a correr en una cancha con una mochila llena de impuestos, tarifas públicas, de piedras que nos pesan y nos es imposible correr. Entonces, lo primero es
mejorar las cuentas fiscales que nos repercuten a todos, que todos lo sentimos. Y nuestra propuesta claramente en nuestra agenda de gobierno es que sea el Estado que ahora comience a generar los ahorros. Las personas nos hemos tenido que acomodar, que ajustar a través de impuestos, a través de tarifas, para mantener el gasto del gobierno. Ahora es el gobierno que va a tener que mejorar la manera en que gasta. En la agenda del Frente Amplio encontramos propuestas de aumentar la participación de algunos ingresos, de implementar algún otro ingreso como el de las herencias elevadas. Bueno, entendemos que no es el camino que hay que recorrer. Tenemos una economía estancada y si aumentamos los impuestos, en primer lugar, lo que vamos a tener es más problemas en la actividad económica. Y en segundo lugar, es hasta un tema de justicia. Quienes han pagado el gasto del gobierno hasta ahora hemos sido las personas. Entonces no corresponde ni por un tema de racionalidad económica ni por un tema de justicia el aumento de impuestos. En segundo lugar, tenemos toda una agenda de propuestas que tienen que ver ya no con el tema, no nos gusta hablar de los ahorros fiscales y de déficit fiscal, pero es el primer problema que hay que abordar. Lo que nos gusta hablar es de esta agenda de mayor crecimiento, que es lo que nos va a permitir en definitiva tener más empleo. Y ahí hay muchos capítulos y voy a centrarme en uno de ellos y mencionar los otros por falta de tiempo, quizás los otros puedan surgir en las preguntas. Tenemos un capítulo que habla de queremos empresas públicas que funcionen bien, porque queremos que los ciudadanos paguemos menos tarifas públicas. Tenemos la electricidad y los combustibles de los más caros de la región. Y esto afecta sin duda a lo que son los costos de cada una de las empresas. Entonces tenemos propuestas para que las empresas funcionen de una manera mucho más eficiente, que el directorio sea personas idóneas en la materia, que sepamos cuáles son los objetivos que tienen las empresas públicas, que no pueda el Ministerio de Economía llamar a la empresa pública y decirle, girame tantos millones de dólares porque necesito para pagar el agujero fiscal. Recuerden ustedes que aquí en Uruguay hemos presenciado una mejora y una diversificación de lo que se llama la matriz energética, pero nunca nos enteramos, porque la electricidad sigue siendo de las más caras de la región. Bueno, necesitamos una unidad reguladora que llamamos, que diga, bueno, las tarifas de las empresas públicas tienen que estar alineadas con los costos de esas empresas públicas y no con los antojos del Ministerio de Economía o con las necesidades del Ministerio de Economía. Y necesitamos también un plan para que esas empresas públicas sean más eficientes, trabajen mejor, porque si vamos a basarnos en los costos, pero los costos son altos, tampoco nos sirve. Tenemos todo un capítulo dedicado a vender nuestros productos en el exterior en condiciones favorables, beneficiosas, que no tengamos que pagar impuestos, ya no en el país ni siquiera, a otros países para que nuestra mercadería pueda entrar, lo que se llaman aranceles. Uruguay paga mucho en aranceles, paga 270 millones de dólares anuales para vender su mercadería en distintos mercados. La mayor parte de los productos uruguayos no tiene beneficios a la hora de entrar a los demás mercados, al resto del mundo. Tenemos que trabajar en una agenda activa y tenemos propuestas en ese sentido. Tenemos propuestas que se refieren al mercado laboral, proponemos que haya un relacionamiento más cooperativo entre trabajadores y empresarios y una vez más escribimos en la agenda que el Partido Nacional va a convocar a los consejos de salarios. ¿Qué otro tema me está quedando? Tenemos propuestas para reformar la seguridad social y voy a pasar a un capítulo que me gustaría profundizar un poquito más, que es la política económica centralizada en las micro, pequeñas y medianas empresas. Más allá de todas estas reformas estructurales que planteamos, bueno, creemos que las pequeñas empresas son el motor de funcionamiento del país y han estado fuera de la lupa, de las luces de la política económica. Entonces, en primer lugar, proponemos cambios tributarios para las pequeñas empresas, en particular una categoría de empresas que es lo que para los que
más expertos en la materia, lo que hoy se llama el literal E, que de repente levanta la cortina, empieza a funcionar y ya está pagando impuestos. Y un impuesto que es fijo, que no tiene relación con la facturación. Entonces, el planteo en la agenda del Partido Nacional es que se tribute de acuerdo a la facturación, que si no facturo no tenga que pagar impuestos. Es una especie de impuesto a la renta, pero con tasas subsidiadas, tasas más bajas de lo que hoy hay de la primera categoría de impuesto a la renta. Esto también permite que las pequeñas empresas puedan ser atractivos para empresas más grandes, que le compren y puedan descontar ese gasto en el IRAE que pagan esas empresas más grandes. El año pasado con Fernando recorríamos y con los equipos técnicos todo el país y el reclamo que más recibíamos de parte de las medianas y pequeñas empresas es: no le puedo vender a las empresas más grandes porque como no pagamos impuesto a la renta, no pueden descontar las empresas más grandes lo que nos compren. Entonces quedamos encerrados en un pequeño mercado, en un microclima, y no podemos salir a jugar a la cancha grande. Bueno, queremos que puedan salir a jugar a la cancha grande y por eso, después de mucho estudio de los temas tributarios, la única propuesta tributaria de la agenda es la que se refiere a las pequeñas y medianas empresas. Hay muchas otras ideas tributarias de por dónde nos gustaría ir, pero como decía, la situación fiscal, las cuentas públicas hoy son muy apretadas, por lo tanto mostramos por dónde avanzar, pero no hay compromisos de en qué momento tomar esas medidas. Sí lo hay en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Y me recuerda, Fernando, ya iba eso, el tema de las tarifas públicas, ya no para todo el Uruguay, pero específicamente para las pequeñas y medianas empresas. Ahí lo que hemos observado, en particular el tema del agua, visitábamos los comercios y nos decían: no tiene sentido que estoy pagando más de agua en el salón, en el comercio, que de repente son 2 empleados, que en mi casa, que somos 5 personas. Acá lo que estoy haciendo, lavo el piso, voy al baño, pero nadie se ducha acá. Y sin embargo estamos pagando más luz. Bueno, más agua. El cargo fijo de OCE es mucho más alto para la empresa que la tarifa residencial, y la propuesta nuestra es ir a algo intermedio entre la tarifa comercial y la residencial. ¿Qué otra cosa, Fernando? Y el combustible, que ahí básicamente es un objetivo a nivel de todos los sectores de la economía, la rebaja en los combustibles, y para eso en el capítulo de empresas públicas proponemos, que ya lo tenemos en un artículo de una ley de urgente consideración, porque acá hay que salir a la cancha y no vamos a esperar como el gobierno que falten 45 días para las elecciones para venir con 14 medidas mágicas. Acá del primer día hay que tener medidas que no sean mágicas y que lleguen inmediatamente. Entonces ya tenemos elaborado lo que es un borrador de ley de urgente consideración con muchísimos artículos, y uno de ellos se refiere a la liberalización de combustibles, no para que haya una convergencia, una caída del precio de los combustibles automático, mágico un día para el otro, pero sí para pedirle a ANCAP que se ponga las pilas, que sea más eficiente y que podamos tener combustibles más baratos para todo el país en un plazo lo más breve posible. Otro tema de las pequeñas y medianas empresas es que sean consideradas a la hora de firmar los tratados de libre comercio. En general son ignoradas cuando se firman acuerdos comerciales y no tienen el lugar en los acuerdos, y tampoco hay apoyo desde el gobierno para que puedan comercializar sus productos. Y nos parece que tenemos que salir del mercado uruguayo y tenemos que salir a vender para todo el mundo. Y ahí hay un apoyo muy concreto, tangible, que hay que hacer desde el Estado para las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que, si Fernando no me recuerda algún otro punto
dejaría por aquí los grandes temas en materia de política económica, pero sí volviendo a lo del inicio. Nos preocupa la situación del empleo, nos preocupa el estancamiento que está viviendo la economía uruguaya y todas nuestras propuestas lo que quieren es quitar los palos en la rueda que hoy tienen los emprendimientos para que empiece a funcionar el país. En esta gira a lo largo de Uruguay, el reclamo que escuchábamos es: queremos trabajar, no queremos favores, subsidios, regalos, queremos que no nos compliquen la vida y trabajar. Y eso es la apuesta desde la agenda del Partido Nacional, es facilitar para que haya trabajo y crecimiento en el Uruguay. Con esta introducción genérica, pero que más o menos cubre la mayoría de los puntos, abriríamos para que haya un intercambio y se saquen las dudas que tengan en este momento. Hola. A los solos efectos, para que quede registrado en la grabación, lo que le vamos a pedir, que las preguntas nos esperen un segundo, así le acercamos el micrófono y pueda quedar registrado. Así que queda abierto Buenas, mi nombre es Ariel. Yo creo que si se va a apostar en las micro y medianas empresas, en parte se solucionaría mucho el desempleo, ¿verdad? Pero si nosotros bajamos el precio de la gasolina y de algunos impuestos, en parte eso no generaría una pérdida, no aumentaría un poco más el déficit fiscal. Me parece muy buena la pregunta y creo que se entiende la preocupación de que hay que cuidar las cuentas fiscales. Y por eso la primera medida que decía, que puede no sonar muy atractiva, pero es para mejorar el déficit fiscal tenemos que generar ahorros. Esa es la primera medida que nosotros ponemos en la agenda para solucionar el déficit fiscal. Esos ahorros, en parte, esos ahorros, 900 millones de dólares, me acota acá Fernando, los ahorros, miro a Fernando porque hemos hecho un trabajo muy minucioso, Fernando Blanco, con los temas de presupuesto, que son todos los gastos que se vota en el Parlamento y que después son en las sucesivas rendiciones de cuenta, se muestra lo que se gastó, pero también todos los gastos que son de las empresas públicas, que no pasa por el presupuesto, pero que en los estados financieros uno puede ver cómo se gastó y por lo tanto dónde se podía ahorrar. Entonces, un equipo multidisciplinario hemos analizado y hemos detectado que se puede ahorrar en el primer año de gobierno 900 millones de dólares, que es muchísimo. Es 1,5 puntos del producto. Si tenemos un déficit de casi 5% del producto, estamos diciendo que podemos ahorrar 1,5 puntos del producto. Y estamos convencidos que lo podemos hacer. Algunos colegas dicen, no, pero no es posible, otros dicen hay que aumentar impuestos. Bueno, nosotros creemos que es posible y que ese es el camino. Esos ahorros se van a destinar parte a mejorar el déficit fiscal y parte a hacer que la economía empiece a funcionar. Por ejemplo, a transmitir parte de estos recursos para que se pueda empezar a bajar los combustibles. Ahí es un equilibrio entre voy mejorando las cuentas públicas, pero la economía tiene que empezar a funcionar. La propia mejora de las cuentas públicas va a oxigenar a la economía, la va a hacer funcionar, pero yo necesito algunos estímulos adicionales que al principio no van a ser demasiado porque estamos cuidando las cuentas públicas, pero que me va a permitir entrar en ese círculo virtuoso de voy a crecer más, voy a tener más empleo, voy a mejorar entonces con ese mayor crecimiento las cuentas fiscales y así estoy en condiciones de tener más recursos para apoyar a la economía. No sé si quedó contestada la pregunta, pero es muy válida la preocupación de que es una situación fiscal compleja que hay que ir cuidando y por eso no podemos decir vamos a bajar los combustibles mucho en poco tiempo, sino que tiene que ser un camino gradual de baja de los combustibles. Lo que no tiene que ser gradual y tiene que ser desde el primer día es gastar menos, ser más eficiente con el gasto de gobierno,
que es lo que no hemos tenido en todo este tiempo. Sí, otra duda que me generaba un poco más también es que si nosotros concentramos en quitarle dinero a las empresas públicas, digamos, ¿no?, en simples palabras, ¿no nos bajaría un poco la calidad de los servicios que tenemos a veces? No entendí, perdón, si nos concentramos en qué con las empresas públicas. A nosotros intentar ahorrar por medio de las empresas públicas, ¿los servicios que nosotros ya tenemos no se verían afectados? Justamente, no, el objetivo es, y cómo hemos estudiado el tema, es generar ahorros sin resentir en absolutamente nada los bienes y servicios que proveen las empresas públicas. Por el contrario, hay que aumentar la calidad de esos servicios y esos bienes públicos. Eso sin duda, es bien importante también tu aclaración. Es importante mantener o mejorar la calidad de las empresas públicas y es importante para eso que las empresas públicas, decimos, se concentren en lo que realmente se tienen que concentrar. Cuando estudiábamos este tema veíamos que UTE hace postes. Bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la idea de que UTE esté haciendo postes en vez de que nos esté dando electricidad? Entonces, que las empresas se concentren en lo que decimos el objeto de la empresa, lo que tienen que hacer y que lo hagan bien. Y ahí volvemos. Queremos empresas públicas que sean eficientes, que sean fuertes y eficientes y que sean entonces que nos apoyen a la actividad de las empresas, que no sean una tranca y un obstáculo, un costo adicional que enfrentan las empresas. Buenas noches. Mi pregunta es sobre el tema de la liberación del combustible. Eso permitiría que empresas, no sé, Petrobras o la que sea, ingrese en el mercado uruguayo, ¿verdad? Yo me imagino que todo esto es Uruguay, todos le compran a ANCAP. Si entran otras empresas, se va a repartir la torta. ¿En qué beneficia eso? O sea, ese dinero que entra en ANCAP de todos nosotros queda en Uruguay, lo que le vendan, o sea, lo que generen esas empresas, ¿quedará o no quedará en el país? ¿En qué nos beneficia? El beneficio que nosotros buscamos es tener combustibles más baratos para todos los sectores de la economía. La liberalización de los combustibles lo que nos va a permitir es obligar a ANCAP a ser más eficiente. Puede darse el caso que sea ANCAP que siga importando los combustibles o refinando los combustibles, no importa. El objetivo es que todos paguemos menos combustibles más baratos. Hay ejemplos en el mundo que funcionan con la posibilidad de importar combustibles, pero al final o es el Estado que lo hace o se terminan refinando en el país. Aquí lo que importa en el tema de las tarifas públicas, reitero, son dos cosas. Primero, algo tan simple pero que nos ha costado tanto a los uruguayos es terminar de financiar el agujero fiscal con las tarifas públicas. Apenas asumido este gobierno, en el 2015, el senador Lacalle Pou hizo un llamado a sala al ministro Astori. Yo no me dejan entrar, no pude entrar a la sesión, estaba en una salita al lado, escuchando, y el ministro Astori le contestaba al senador Lacalle Pou que sí, que las empresas públicas y las tarifas públicas eran instrumentos de política económica, o sea, eran instrumentos de recaudación. Y eso tenemos que terminar, si no, no hay ningún incentivo para que se termine de gastar. Si el gobierno gasta, se da vuelta y pide plata a través de las tarifas públicas o a través de los impuestos, no va a frenar el gasto. Entonces, lo primero es terminar con eso, las tarifas públicas financiando el gobierno. Y lo segundo es que las tarifas públicas estén de acuerdo a los costos de las empresas, pero que las empresas sean eficientes. Entonces, la manera de que las empresas sean eficientes es que ANCAP tenga competencia. Tú mejorá cómo haces las cosas, ANCAP, porque si no, puede venir otro y puede importar el combustible. Ese es el objetivo y el beneficio final, entonces, es que tengamos combustibles más baratos para todo el Uruguay.
Hay además casos más particulares que se refieren a las fronteras, pero realmente a lo que uno aspira es que haya un combustible más barato en todo el Uruguay, porque eso es de los elementos que encontramos que más pesan en los distintos sectores a la hora de ver cuáles son los costos que tienen las empresas, porque afecta al que usa una maquinaria, pero afecta al que le llevan la mercadería y tuvo que pagar para trasladar esa mercadería el combustible. Por eso es de las propuestas concretas, de los compromisos concretos que tenemos en la agenda, es bajar los combustibles a niveles de la región en un plazo razonable. Esto es de las primeras cosas que hay que sentarse cuando se esté en el gobierno y trazar una ruta, un plan concreto de cómo va a ser el proceso para que ANCAP vaya mejorando su eficiencia. Cuando hablamos de ANCAP no estamos hablando únicamente de la refinería, estamos hablando de todos los costos de administración y de comercialización que tiene también ANCAP, que en definitiva es lo que hace que cuando vamos al surtidor terminemos con gasoil o con nafta más cara que el resto de la región. Creo que el precio del combustible terminado en la boca de la refinería anda entre los 19 y los 22 pesos. El resto es todo impuesto. Están las dos cosas. Hay muy buen punto. Tanto el gasoil como el combustible, ya sea IMESI o IVA, hay dos impuestos distintos que podemos recordar en alguna presentación que hacíamos en Flores cuando dibujamos, para que quede bien gráfico, dibujamos dos surtidores, uno de gasoil y otro de nafta, y poníamos en rojo lo que eran impuestos. Y la gente quedó asombrada y se sacaban fotos, información pública, pero cuando uno la ve así, cuánto de lo que yo estoy pagando por echar nafta o gasoil va directamente a las arcas del Estado, es muy fuerte. Ese es un camino que hay que recorrer, que es el de ir bajando los impuestos. Por lo que decíamos y comentaba el muchacho hace unos minutos, estamos en una situación fiscal complicada y hoy no podemos decir, claro que nos encantaría bajar los impuestos, hoy no nos podemos comprometer por ese camino. Entonces, el compromiso es ir por la otra parte de la tarifa que se refiere a la gestión de ANCAP. En esa gestión hay distintas partidas en donde lo que es la administración y la comercialización de los combustibles tiene una parte muy importante. Pero es cierto que hay una parte importante de los impuestos, sin duda. Buenas noches. Yo soy comerciante y la idea o la pregunta que tengo para ustedes es ¿cómo piensan ustedes apoyar al comercio en el sentido de que los comerciantes a lo largo de muchos años, como tú recién comentabas, que somos prácticamente el 70% de todo lo que se recauda, entendemos que de alguna manera no nos están dando ventajas sobre las grandes superficies, donde estamos viendo que a lo largo de tantos años se van desapareciendo los almacenes, las carnicerías, las tiendas, a lo largo de todo esto, porque las grandes superficies corren con unas ventajas que lamentablemente los comercios no la tenemos y que lamentablemente, a veces uno quiere hacer más, pero no puede. Entonces, desde el punto de vista, ustedes como gobierno futuro, que ojalá podamos verlo, ¿qué propuesta tenemos para este tipo de emprendimiento que la verdad, hoy por hoy, no lo vemos? Compartimos totalmente la preocupación y por eso, como decía hace un rato, hay un foco especial de política económica en los emprendimientos más pequeños.
Algunos de estas propuestas, de estas medidas las compartía, como son los cambios a nivel tributario, los cambios a nivel de inserción internacional, pero quizás para el comercio o si es un servicio no sería tan aplicable, y los cambios en las tarifas públicas, las modificaciones. Y hay otros temas que no los compartimos, que no tenemos en la agenda, no lo tenemos explicitados en la agenda, pero que sí lo estamos trabajando porque sabemos que ahí es donde se juega el partido en las pequeñas empresas. Por ejemplo, venimos de una reunión en donde estamos comentando, nosotros estamos revisando la ley de promoción de inversiones, y claramente en una ley de promoción de inversiones en donde las pequeñas y medianas empresas no tienen nada, no tienen lugar, por cómo es el proceso, porque una reforma del salón no entra hoy en la ley de promoción, en la reglamentación de la ley de promoción de inversiones, sí de repente un local nuevo, pero no una reforma que de repente es lo más importante que yo tengo que hacer en el comercio. Entonces, más allá de estas medidas que hemos compartido, transmitirle que el foco nuestro está en las pequeñas y medianas empresas, no todos los elementos los ponemos en blanco y negro porque algunos de ellos todavía están siendo discutidos, pero sí creemos que el partido se juega ahí y no en las grandes superficies o en los grandes emprendimientos, que bienvenido y bienvenida a las grandes inversiones, pero a veces las grandes inversiones tienen, digamos, su manera de ejercer presión propia y nadie reclama por las pequeñas empresas que van perdiendo empleo, que van cerrando. Una empresa grande cierra y nos enteramos todos, las pequeñas van cerrando o van cayendo en la informalidad y no sale en los diarios, ¿verdad? Pero ahí es donde se juega el partido. Que justamente por eso mismo era mi pregunta, porque cada vez que una gran superficie asola un barrio, nadie toma en consideración todo su entorno, que queda totalmente destruido, y que, entendamos, la gran superficie llega en su momento y pone 700 personas a trabajar en el primer momento. Después usted va por los pasillos, por todas las cosas, y no hay nadie trabajando. O sea, de 700 personas que arrancaron en su primer plantilla, cuando usted va al año y medio, hay 250 personas. Y desparramaron en el barrio un montón de gente, que esa gente no vuelve a insertarse, porque aparte son sueldos que pagamos de una magnitud que cuando después se trasladan a trabajar a una gran superficie, el poder adquisitivo de esa persona que trabajaba va a ganar mucho menos. Entonces digo, honestamente, desde el punto de vista comercial, vemos que estamos con desventajas muy importantes. Vemos lo mismo y por eso las propuestas. Luis dice a veces que somos, no sé si amarrete es la palabra, pero somos muy moderados con los compromisos y nos estamos jugando todos los boletitos a las pequeñas y medianas empresas. Créanme que es así. Yo voy a intervenir porque Gustavo se va a reír con esto que voy a decir, y muchos de los que están acá. Para tener una idea del momento que estamos viviendo y del problema real que es en la economía, estamos haciendo una campaña en la que decimos que vamos a ahorrar 900 millones manteniendo la eficiencia, y eso es una buena noticia. Una buena noticia. Los políticos nos dicen, tenemos que salir por ahí a decir, vamos a ahorrar, tenemos que quedarnos, y resulta que, ¿quién me aplaude? ¿Quién va por esto? Ese es el tema de la situación en la que estamos. Nosotros hemos tenido reuniones con la famosa calificadora de riesgo, que es la que dicen el famoso grado inversor que mantiene el Uruguay. Y se da la paradoja de que las calificadoras de riesgo quedan tranquilas de que si la oposición gana y llega al gobierno, ellos dicen, bueno, van a hacer las cosas como se deben hacer, para que veamos hasta dónde viene la presión. Entonces, todo el tema va a llevar un tiempo, porque primero hay que hacer esa llegada de eficiencia sobre ese dinero que tenemos que ahorrar por el tema de déficit fiscal, para después poder desparramar y poder derramar. Ese es el tema. Hay un elemento que con el paso del tiempo
se ha ido identificando como estratégico. Y es la pequeña y mediana empresa cumple un rol social también. Es el de generar empleo para gente que si no trabaja en eso pasa a ocupar la fila de los desocupados. Vamos a poner un ejemplo. Si vos sos el dueño de un almacén y te abren un supermercado y ese almacén cierra, el veterano que está al frente del almacén va a ser muy difícil que se pueda reciclar e ingresar al mercado laboral. Y ese es un elemento estratégico que tenemos que proteger. El segundo elemento estratégico que tenemos que proteger es que el 80% del comercio en el Uruguay se sigue haciendo por el sector minorista. Y tenemos que preservarlo esencialmente como un elemento de estrategia de carácter nacional. O sea, si hace 20 años atrás la novelería era que te abrieran un shopping o un supermercado en la esquina de tu casa, en aquel momento no se evaluó debidamente que eso tenía como consecuencias o no se midieron la cantidad de comercios que podían afectarse o verse cerrados. Y trajeron como consecuencia que el aumento del empleo que generaban esos emprendimientos eran de menor calidad y de menor salario que el del gallego o el italiano que tenía una ferretería, una panadería, un almacén en la esquina de la casa, del barrio. Eso se ha ido volviendo para atrás, sumado a otro elemento que también es de carácter estratégico nacional, que es, vamos a poner un ejemplo que todos vamos a conocer, no vamos a dar nombres para que... Está perfecto que haya cadenas de farmacias, pero también es importante que siga habiendo la farmacia que tenía el farmacéutico o el químico farmacéutico en el barrio. ¿Por qué? Porque una cumple un rol, las dos cumplen el mismo rol, porque podés comprar aspirinas en las dos, pero hay una que responde a un dueño o a una sociedad anónima, que quizás no está solamente en el país, y la otra es del propietario de esa farmacia que toda la mañana levanta la reja, le da de laburar al que labura a la chica o al chico y al de la moto que hace el delivery de medicamentos. Todo eso está integrado dentro de lo que es también una visión de carácter estratégico que desde el Partido Nacional se tiene. Y es, está perfecto que venga UPM, y está bárbaro, pero está mucho más perfecto que la farmacia, la ferretería del barrio siga abierta, porque eso dinamiza y da mucho más laburo de largo plazo y de relativa mejor calidad que tenemos que preservar y cuidar también. Y eso es parte también de una visión estratégica global que desde el Partido Nacional se tiene. Otro tema que puede estar relacionado y que está también con las medianas empresas, pequeñas empresas o con todas en general, y que está también en la ley de urgente consideración, es el tema de la inclusión financiera. Nosotros ya está el artículo en donde quitamos la obligatoriedad de el pago de sueldos con dinero electrónico, sino que sea voluntario de parte, el trabajador puede elegir si quiere cobrar de forma con efectivo o con dinero electrónico. Esto ha sido proyecto de ley de Luis más de una vez, creo que presentó una, me acuerdo que estaba en el despacho contigo y se presentó nuevamente y no ha entrado, y obviamente esto está incluido en la ley de urgente consideración para quitarle la obligatoriedad. Está muy bien la inclusión financiera, pero tiene que ser algo voluntario. No estamos en contra de la obligatoriedad de la inclusión financiera. Buenas tardes. Como partido de gobierno, que sabemos que vamos a hacer una consulta, el mecanismo que tiene el partido para crear tantas fuentes de trabajo. Esa, señora, es la pregunta de la noche y del programa. Como decía al inicio, lo que más nos tiene que preocupar es eso. Y todas las medidas que hemos venido diciendo, el objetivo que tiene es aumentar el empleo.
Y por eso también decía que la idea no es que sea el Estado que siga aumentando los puestos de trabajo. Está bien, necesitamos un Estado fuerte, un Estado bien gestionado, pero no puede ser que la única alternativa a conseguir un empleo sea el Estado. Y por eso hay que darle, perdón. ¿De dónde van a sacar los inversores para...? ¿Y por qué no hay inversión? ¿Por qué no se está invirtiendo? Porque a la gente no le da los números. ¿Por qué no se está empleando más gente? Porque a la gente, a las empresas, a los comercios, a la farmacia, a la ferretería, no le da los números. Entonces, toda nuestra apuesta es a que den los números, a recuperar esa competitividad que hoy no tenemos, porque el Estado ha estado gastando todo este tiempo, y cuando digo gastando, veo los numeritos y las gráficas que no los quiero dormir, pero realmente no ha parado de gastar, y lo que ha hecho es, primero, las tarifas públicas que decía, que son impuestos encubiertos, porque suben las tarifas públicas, la electricidad, el agua, pero para financiar el gasto fiscal. Y después, recuerden, 2017, 1 de enero de 2017, ajuste fiscal. Se vota en el 16, empieza en el 17, ahí básicamente fue ajuste del IRPF, las deducciones del IRPF. Nosotros hay algo que tenemos claro, el IRPF no puede ser un impuesto a la renta bruta, tiene que ser la renta neta. Hay una cantidad de gastos que deberían deducirse en mayor cantidad o incluirse más gastos. Esos cálculos también lo hemos hecho, pero hoy, como están las finanzas públicas, no es posible comprometernos en ese sentido, pero sí sabemos que tiene que revisarse. Entonces, la pregunta suya es lo más importante y es lo que orienta toda la agenda económica de lo que nos une del Partido Nacional, aumentar la cantidad de empleo. Tenemos que dejar de poner estos palos en la rueda para los emprendimientos, tenemos que dejar que se pueda trabajar, que la farmacia, que el comercio, que pueda trabajar, y en eso, reitero, creemos que los más pequeños, los emprendimientos, los comercios o las industrias más pequeñas son las que necesitan esta ayuda adicional hasta que tengamos la cancha nivelada para todos, digamos. Pero entre tanto no se pueden seguir cayendo las empresas pequeñas, cerrando o yendo a la informalidad. Por eso es que tenemos toda esta batería de medidas apuntalando a las micro y medianas empresas. Muchas gracias. Tú decías que la inclusión financiera no iba a ser obligatoria. El tema es que nosotros ya la tenemos implantada y es complicado, ¿no? Cuando un comercio pequeño tiene un POS y tenemos un margen en las diferentes tarjetas, que a veces la mayoría son impuestos que no nosotros no recibimos beneficios como comerciantes, cuando tenés tarjetas que te depositan a los 24 horas y otras que tenés 25 días para poder recibir el dinero, y estamos hablando de una empresa que trabaja con el dinero diario. ¿En eso han pensado algo? La pregunta concreta es con respecto al uso de las tarjetas, ¿cómo te pagan las empresas a ti? ¿Y se ha pensado en la reducción de impuestos cuando tú tenés el POS, y del costo del POS, y el costo papel, y el costo de todo lo que tenemos, por más que nosotros digamos que no va a ser obligatoria la inclusión financiera, que ya la tenemos instalada y que lamentablemente tenemos que seguir con eso? El tema es así. La inclusión financiera no es solamente los sueldos y la obligación de pagar los sueldos a través del banco. También tenés lo que son las transacciones. Esas transacciones comerciales. Si a ti te viene la gente con el dinero, tú no vas a tener ese problema. El tema, ¿qué va a hacer? Y ahí viene el desafío de que si la inclusión financiera es tan buena y tiene beneficios, la gente va a empezar a venirte con la tarjeta y a usar el POS que a ti también te va a servir. Entonces, ahí hay un juego de beneficios para que se utilice la inclusión financiera, pero si no hay beneficio y
la gente viene con el dinero, te va a dar el dinero, tú vas a agarrar el dinero, le vas a dar el producto y va a seguir siendo como antes de la inclusión financiera. Ese es el tema. La diferencia que decía era el tema costo para el comerciante que Pero tiene el que comerciante... trabajar con esa tarjeta. Claro, los Sí. costos que tiene el comerciante por vender con esa tarjeta. Sí, pero ya te digo, ese tema de costos pasa a ser un comercio. Cuando las tarjetas, vamos a llegar a casos extremos, todo el mundo se vuelca al dinero en efectivo, ya la tarjeta no tiene sentido. Entonces, ¿qué van a hacer esas tarjetas? Van a decir, no, yo hoy tengo unos montos y quiero que esos montos me vuelvan. Para que esos montos vuelvan, van a tener que dar algunos beneficios y van a tener que cobrar menos. Van a tener que dar beneficios porque si no, no se va a utilizar, porque no le va a servir. Ese es el concepto de la no obligatoriedad. Ese es el concepto. O sea, si bien la ley apunta a la no obligatoriedad, como dice Fernando, esas cosas se van a ir regulando solas en la medida que va a haber competencia con el dinero. Tengo otra preguntita. El tema de las financieras, que mucha gente ahora para poder vivir saca un préstamo, con ese préstamo después tiene que pagar el préstamo más todas las cuentas que tiene de los meses. ¿Se ha pensado en poner un tope, un límite de acuerdo a lo que se cobra en el porcentaje de esos préstamos? Eso ya está, hay un límite de 30%. O sea, lo que pasa es que si yo voy con lo mío, también si yo voy con el mío, voy con el de mi hermano, voy con el de mi primo y llego a 200.000 pesos, o sea, el tema es, las cosas están, después hay temas, por eso es que cada tanto, y lo deben ver ahora, salen los famosos limpiadeuda. Bueno, eso ya lo hemos hablado con Gustavo un montón de veces. 140, 130% de interés, ¿por qué? Porque hay una reglamentación, eso ya es un tema mucho más delicado. Hay una reglamentación que dice que se considera usura a partir de un 20% por encima del valor medio de mercado. En la medida que haya 4 o 5 tarjetas de crédito que se reúnen en una mesa y dicen los números van a ser más o menos estos, evidentemente si ponen 100, 100 y algo, con 120, 130 no estás en usura y se está utilizando. Eso es lo que se llama oligopolio. Resuelvo yo en una mesa. Es un tema de la cual soy conteste que el diputado Penades está muy preocupado. ¿Otra pregunta? Hasta las dos últimas preguntas. Buenas noches. La pregunta mía creo que le va a afectar a muchos trabajadores. Tú bien lo decías recién sobre el IRPF, que se cobra por lo que gana el trabajador. Te hago un ejemplo. Tu sueldo es de 20.000 pesos y el del diputado es de 40. Tú para llegar a los 40 tenés que hacer 2 trabajos. O sea, trabajás el doble, 16 horas. Resulta que yo y el diputado pagamos el mismo IRPF. Cuando yo me quejo, me dicen, pero ¿tú cuánto pagas de IRPF? Y pago lo mismo que el diputado. ¿Estás ganando bien? No, no estoy ganando bien, porque estoy trabajando el doble que él. ¿Qué se va a hacer en ese aspecto? No, en la agenda no hay ningún cambio propuesto en materia tributaria, excepto lo que mencionábamos anteriormente de las MIPYMES. El tema del IRPF, como dije, hemos hecho muchos números, en particular con el tema de las deducciones. No hemos contemplado el caso que usted plantea, porque los ingresos en realidad se toma el ingreso anual o mensual de la persona. Lo que más nos preocupa es que hoy el IRPF es un impuesto a la renta bruta y lo que se pague en alquiler cuenta menos, lo que se pague en cuidados no cuenta, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de conceptos que no están incluidos y los que están incluidos después del ajuste fiscal de 2017 se incluyen en un porcentaje menor.
O sea que nuestra línea de acción, de ser posible cuando las finanzas públicas estén en mejor condición, es ir por esa apuesta a que lo que se considere realmente sea el ingreso neto y no bruto, porque ponía ese ejemplo, pero si ponemos cuánto gasta una persona u otra persona en distintos rubros, puede ser mucho más todavía dispar la situación y se están tratando con la misma tasa, al final, que es lo que nos parece que no corresponde. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablando un poco por el tema de los comerciantes, ¿no? Si aumentamos el trabajo, como ustedes dicen, ¿no? Por los comerciantes, ¿qué seguridad va a tener el comerciante por el tema de la seguridad, los robos, los homicidios? Si aumentamos el trabajo, yo creo que va a aumentar la inseguridad, ¿verdad? El tema de seguridad es importantísimo y lo decíamos al principio. Tú lo estás planteando. Los comerciantes cerraron por el tema de los impuestos, cerraron por homicidios, por miedo, por temor, por todo. Exactamente. El tema de la seguridad, primero la vida humana, que es lo que tú estás planteando. Y además, si no cerrás el comercio, como decís, lo que pasa es que tenés que poner algo, alguien que lo cuide o una alarma. ¿Cuál es la idea, digo, de bajar un poco, digo, la inseguridad, ¿no? Para el comerciante, digo. Sí, no soy la experta en el tema de seguridad, porque soy, no sé si experta, pero el tema que manejo es el tema económico. Pero hablo un poco de lo que habló, era lo primero, porque había que... paso entonces a Gustavo para que dé algunos lineamientos de seguridad. Con relación a lo que tú decís, es cierto, o sea, el gobierno del Partido Nacional lo que pretende es brindarle a la población, que la población se sienta protegida. Que el Estado sea tu socio en todo, que el Estado sea tu socio para que a vos te vaya bien en el comercio, que el Estado te brinde la mejor educación para tus gurises si los mandás a la escuela pública, que el Estado te brinde la mejor política social si necesitas acceder a la misma, y que el Estado te proteja del delito. Y en ese sentido, lo que hoy existe, y Luis Lacalle Pou lo ha dicho en varios lados, lo han escuchado todos, decir, bueno, si ganamos nosotros, que los delincuentes sepan que se terminó la farra. O sea, se terminó el recreo, yo le digo la farra, porque soy más antiguo. Se terminó el recreo. Ese es un elemento central, bueno, ahí está, ese es un elemento central que está vinculado a alguna medida, te voy a decir una de ellas. En Montevideo se tiene que achicar el territorio de las comisarías, y tiene que haber más comisarías. La policía tiene que volver a las comisarías. Los comisarios tienen que estar un tiempo en la zona para que conozcan la zona, conozcan los vecinos, conozcan a quien anda en la buena y quien anda por el camino desviado. Tenemos que empezar a buscar la forma de saber, bueno, controles en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Y entonces, si a vos te ven pasar todos los días con una moto y abajo de la moto te llevas una televisión plasma, o una LED, se llaman ahora, bueno, la tercera vez te dicen, no, flaco, vos no andás por la buena. A ver, ¿qué te está pasando? Esto está vinculado a un elemento que ha agravado aún todo el tema de la seguridad pública, que es el narcotráfico y la droga, que es un elemento también en el que el Estado tiene un grandísimo déficit de atención. Y la atención no está solamente vinculada a combatir al narcotraficante y a combatir que no quede abierta una sola boca de pasta base en ningún barrio de Montevideo. Está vinculada también a que hemos llegado al ridículo de que en un restaurante no te pueden poner sal arriba de la mesa porque te cuidan la salud. Ahora, si vos tenés un hijo que tenés problemas de drogadicción y querés internarlo en un lugar público, en Uruguay no hay un solo lugar público en el que lo puedas internar. O tenés una clínica privada y tenés que tener plata para bancarla, o tenés que terminar en una iglesia evangélica que hace una tarea importante, pero no es la tarea, o sea, el Estado no puede rescindir o renunciar a salir a recuperar a esa gente también. Eso es parte central del concepto integral de seguridad. Y en ese sentido, lo que además se tiene que tener meridianamente claro es lo siguiente: entre el delincuente y el ciudadano, el Estado va a salir a proteger al ciudadano y va a combatir frontalmente al delincuente. O sea, acá no pueden haber dos interpretaciones. Todas las políticas sociales para reinsertar, todas las políticas que ayuden a dejar la droga, todas las políticas
Ahora, si vos te saliste de madre, nosotros vamos a salir a proteger al tipo que vos pretendés asaltar o dañar. Porque lo que hemos llegado es al ridículo de que muchos sectores del gobierno terminan hasta justificando y hasta entendiendo o dándole la razón al delincuente, y no puede ser así. El tipo que entró en una red pago con un bidón de nafta, lo tiró por abajo de la ventanilla y le prendió fuego a las vendedoras, ese tipo hay que irlo a buscar hasta abajo de la cama y meterlo preso. Porque no se puede permitir bajo ningún concepto, porque ahí es donde empieza a subvertirse todo lo que son el tema de valores. Y si el valor porque termina subvirtiéndose el valor del trabajo, el valor del esfuerzo, el valor de la educación como un elemento de progreso social, esas cosas se definen también y son parte de la propuesta del Partido Nacional. Sí, muchas gracias. Yo quería preguntar, vinculado con alguna de las preguntas anteriores, ¿cuál sería un poco el rol que está pensado para el Banco de la República en esa doble calidad de banco comercial y banco de fomento, de ayuda? Que lo vemos a veces en el crédito social, las tasas que se cobran son realmente muy altas y se da la paradoja de que con esas utilidades del crédito social se terminan transfiriendo al Estado central, al gobierno central. Digo, ¿cuál es un poco el rol pensado para los bancos públicos y en especial para el Banco República? El tema Banco República es un tema muy amplio y el tema particular de las tasas a los préstamos sociales, el senador Luis Lacalle Pou lo ha presentado algún 2 de marzo, que no puede ser esa la situación, porque tal como usted plantea, eso es lo que termina repercutiendo en las utilidades que tiene el Banco República, que después financian en buena parte el Estado, el agujero fiscal, como decía inicialmente. O sea que sin duda eso es un punto que no está planteado exclusivamente en la agenda. En la agenda no tenemos planteado algo particular para el Banco República, pero sí es algo que lo estamos manejando, que tenemos propuestas en ese sentido que ya han sido presentadas, es algo que está sobre la mesa. Después hay también un análisis más profundo del rol de Banco República en cuanto a financiador de proyectos que también estamos revisando, porque a veces lo que uno encuentra que los plazos al que puede prestar o que presta el Banco República muchas veces no están relacionados a la madurez de los proyectos, o sea, se necesitan mayores plazos. Y es algo que, sobre todo en virtud de lo que estamos viendo en el sector agropecuario, que hay un endeudamiento creciente, se está revisando cómo va a ser el sistema. Le compete al Banco República prestar a mayor plazo, y si no es así, ¿a quién le compete entonces? Pero vemos que hay una falta de préstamos a largo plazo en el mercado. De esta manera creo que hemos tenido un interesante intercambio. Les agradecemos mucho que hayan venido. Les propongo darles un aplauso a Azucena y a Fernando. Agradecerle al dueño de casa, Juan Pedro López, a todos los dirigentes de la zona, a todos ustedes por haber venido. Tengan todos buenas noches.